sé bienvenido a Delantal Quitado. Hoy nos encontramos en un lugar muy especial, Motul de Felipe Carrillo Puerto, Yucatán, con Valerio Buenfil, quien es cronista de la ciudad de Motul y además director del Museo del Béisbol de Motul. Quédate con nosotros, suscríbete al canal, déjanos un comentario, comparte esta transmisión, es muy importante tu comentario para saber qué es lo que tú piensas, es muy importante. Quiero darle bienvenida a nuestro coanfitrión, Juan Bech. Hola, bechitos y bechitas, le habla su amigo Juan Bech. Estamos muy felices. Estoy en mi tierra, la tierra de los huevos motuleños. Pero lo más importante es que estoy con un gran amigo de hace muchos años, y que estoy seguro que la plática de hoy va a ser súper interesante, porque vamos a tratar temas incluso que los tenemos que acotar porque no nos vamos a ir hoy. Empieza a las 12 la fiesta, nos vamos a tener que quedar. Mi amigo Valerio Buenfil, cuéntame una cosa, ¿cómo empieza este proyecto del Museo del Béisbol? Mucho gusto, gracias por la visita aquí al Museo del Béisbol. Pues mira, hace 7 años heredamos este espacio que era un bar. Falleció mi padre, don Celestino Buenfil, y pues era un bar tradicional de aquí de Motul. Al heredarlo, pues pensamos en cambiarle el concepto en el sentido cultural de museo y por supuesto meter la parte de la gastronomía como un complemento a los servicios que se daban. ¿Y de qué horas a qué horas ahora tenemos el servicio en este punto? Pues ahorita realmente el museo tenemos el servicio de gastronomía, de comida, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Tenemos una larga jornada con una amplia variedad de platillos. ¿De huevos motuleños? Por supuesto que tenemos huevos motuleños. Oye, pero también me cuenta que además de los huevos motuleños tienes algunas adecuaciones como una parmesana con motuleños. ¿Cómo está? Sí, fíjate que hemos estado innovando diferentes platillos, como obviamente aquí la pechuga motuleña, que en vez del huevo le pusimos pechuga de pollo, y está la pechuga motuleña, y también los comensales, como vendemos bistec, nos han pedido el bistec motuleño. ¿De verdad? Y entonces hay gente que viene y no quiere el bistec motuleño. ¿Pero qué es lo que lo hace que sea motuleño? La salsa. La salsa es la magia. Es el espíritu, del guiso, sí. Y esa salsa motuleña, al guiso que se lo quieras poner, es deliciosa. Bechitos, un bechitip, la verdad. La salsa motuleña es la esencia, es la magia, es ese sabor particular que tienen los huevos motuleños. Así que, fíjense que aquí estamos innovando, ya se lo pusieron al bistec, a la pechuga, y pueden ponérselo a otros productos, pero siempre la salsa tiene que ser buena, la original como se hace aquí en Motul. La elaboración de la salsa es muy importante, una herencia de don Jorge Siquef. Cuéntame parte de esa historia. Pues cuando surge la gastronomía, hasta incluso actualmente, no se puede decir que surge en un solo lugar. Surge de manera simultánea en diferentes lugares. Un guiso como el frijol con puerco, pues fue finalmente elaborado de manera simultánea en varios lugares. Obviamente algunas recetas logran cobrar fama. En el caso de Motul, yo lo que sostengo en mis investigaciones es que nuestra costumbre de comer huevo en las mañanas con chiltomate y tortillas, que es una tradición muy yucateca. Aquí, don Jorge Siquef Febles, un libanés que arribó a fines del siglo XIX y estableció un restaurante, La Sin Rival, que hizo fama este restaurante, tenía una excelente gastronomía. Aquí en Motul, sí, sobre la calle 27, con 28 y 26, a media cuadra del centro. Un restaurante que venía Pedro Infante, Capulina, venían artistas, venían empresarios, políticos. Era un lugar con mucha calidad. El señor Valerio, por cierto, escribió el libro o el artículo La leyenda de los huevos motuleños. Todo esto es parte de la leyenda. Fíjate, yo regreso en el 2006 a Motul y empiezo La Voz de Motul, una revista, y como parte de ese ejercicio empiezo a investigar sobre historia de Motul, reviso lo que había escrito y me daba cuenta de una debilidad de Motul en el tema turístico. Y es cuando decido investigar sobre la gastronomía, en especial de los huevos motuleños. Y en mi oficina estaba en el mercado, en la parte alta, junto a Evelia Arce, una gran maestra, una gran amiga. Ella ya vendía huevos motuleños,
pero no tenía el boom que logró tener. Entonces yo convenzo a Evelia de que me dé la entrevista, de que me dé la receta de su salsa. La historia. La receta de la salsa. La salsa. O sea, los cocineros se encierran, no quieren dar sus recetas, Son celosos con la información. Logro que Evelia me dé su receta, voy a ver a Siquef, hablo con Jorge Siquef Alonso, que falleció recientemente, y convenzo tanto a él como a su hija para que me dieran la receta de Siquef. Entonces es donde yo empiezo a recabar la historia. El Diario de Yucatán había publicado años atrás de que los huevos motuleños se inventaron en Telchac, y convenzo a los cronistas de Mérida y los reúno y les digo, miren, vamos a analizar la publicación. Claro. Se analiza la publicación y se ve que habían inconsistencias muy importantes. Y a raíz de que ellos desechan O sea, el primero de los huevos motuleños fue el señor Siquef. Sí. Ese fue el bueno. Ese fue bueno. bueno. Él es el creador Inventor de la salsa. de esta salsa, de esta forma de hacer la salsa. Pero espérate. Continúa con ese tema que a mí me interesa. Reuniste a los cronistas y le digo, vamos a revisar qué dice. El escrito. Y se revisa párrafo por párrafo y se va desechando por las inconsistencias. La misma receta era incorrecta, las fechas eran incorrectos, y también ahí se ve que fue Carlos Aidén el que da la entrevista al Diario de Yucatán, y pues después me entero que Carlos Aidén era cuñado de Jorge Siquef. Entonces ellos empezaron el restaurante aquí en Motul, La Sin Rival, que era de Siquef, se pelean, y a raíz de ese pleito nunca lo supera Aidén. Años después, en venganza, da la entrevista, pero nunca reconoce a Jorge Siquef, donde empezaron los huevos motuleños, que era su cuñado. Madre mía. Ah, eso no me la Pleito, sabía, ya. Bechitos. Siempre van diciendo, oye, Juan Bech, ¿qué onda con la historia? Hasta que llegamos con el chunco de la noticia. Aquí sabemos Con de el dónde cronista. parte todo. El cronista de la ciudad. Entonces, ya hicieron, oye, pero no me imagino cómo es esto, que entre cronistas dicen, a ver, esto no va, esto sí va, buscan líneas de tiempo, hechos históricos. ¿Cómo haces la defensa de algo que tú crees y ellos creen? Se va viendo, por ejemplo, vimos primero las fechas, decían las fechas que no coincidían con los años. El gobierno de tal no fue esa fecha. La receta del huevo motuleño no es esa receta. Y así fuimos. ¿Hasta qué fecha, de qué época es el huevo motuleño? El huevo motuleño, de acuerdo a mis investigaciones, surge ya como platillo aquí en Motul con la visita de José Vasconcelos, el 3 de diciembre de 1921. En ese entonces él era el secretario de Educación. Era secretario de Educación. Felipe Carrillo Puerto había ganado el 6 de noviembre las elecciones para gobernador del estado de manera arrolladora. En su calidad de gobernador electo, invita a Vasconcelos a Motul. Y aquí es cuando en la visita le pide Carrillo Puerto a Siquef, hazme algo especial. Y los huevos, que era el platillo tradicional, aquí están los huevitos motuleños. Mira eso, véanlo. A raíz de esto es cuando don Jorge elabora la salsa, que es también, los huevos motuleños es el testimonio de esta simbiosis de la gastronomía libanesa con la gastronomía yucateca. La parte de la salsa. Sí, o sea, los ingredientes. Ya. O sea, el chiltomate. Chiltomate. Motuleño yucateco que se machaca. Esta salsa entonces lleva aceite de oliva, lleva jamón ahumado. ¿Sí? Entonces, don Jorge refina la salsa, la elabora, la crea, con ingredientes no propios de aquí. La cebolla misma es de uso muy dominante en la gastronomía libanesa. Entonces, así surge la salsa motuleña como una aportación que aquí y en ese desayuno se ofrece. Y cuando los comensales le dicen, oye, está muy rico esto, ¿de qué es? ¿Cómo se llama el guiso? Y pues Motul es la cuna del socialismo yucateco, así está establecido. Carrillo Puerto, en alusión a esa lucha social, dice, pues estos son huevos motuleños. Son huevos de Motul. Motuleños, por el socialismo, porque había un enfrentamiento
de la casta divina con los socialistas, de liberales. Todavía en esa época existía el tema de la casta divina contra la casta beduina y la casta... Sí, Vaya, sí, Quizás sí. no había casta beduina porque ellos estaban empezando, pero la casta divina siempre estaba allá, ¿no? Sí, siempre estaba allá. interesante toda la historia que hay aquí en Motul. Pero el socialismo es parte de... Aquí está la cuna. aquí Es la donde cuna estás. del socialismo, es aquí Motul. Oye, don Valerio, ¿cómo alguien dice, bueno, yo quiero ser cronista de la ciudad? ¿Cómo es este tema de que hay algunos cronistas? Y ¿yo puedo ser cronista? ¿Cómo funciona eso? Sí, mira, aquí en Yucatán vemos gentes que nos gusta escribir y hemos participado en diferentes medios de comunicación. A raíz de hace unos años, por cierto, pues nos reunimos, nos conocíamos y decidimos crear una asociación civil de cronistas e historiadores. Esta asociación reconoce a quienes se dedican a este oficio de la crónica, que tiene algunos requisitos, entre ellos tener obra publicada, o bien ser realmente, producir realmente contenidos. Hay gente que quiere ser cronista, pero no Contenidos escribe. bien investigados, me imagino. Además, sí, sí. Oye, Valerio, fíjate, yo veo a Valerio en 3 tiempos. El primer, Valerio, de lo importante que en su momento fuiste por el tema político, porque siempre te gustó y lo hiciste muy bien. Y nos gusta. Y siempre te va a gustar, ¿no? Y todavía. Sí. El segundo es cuando empezaste el emprendimiento de La Voz de Motul, porque quizás para ese momento no existía una revista, un pequeño, una forma de que Motul dijera, este es el periódico de Motul, sin hablar tanto de hacia afuera, sino Motul y después pensando en la región. Y luego te veo hoy en día como restaurantero, porque pues tienes un restaurante en sí. Todos conocemos la historia de que es un bar, pero creo que es importante que la gente de Motul y la gente que no es de acá entienda también que esto es un restaurante. Tiene una carta muy variada y muy rica. Cuéntame esa última parte. ¿Cuánto dices, me voy a meter a los fierros a la comida? Con todo el problema que esto implica. La calidad, la sanidad, el personal hoy en día. Cuéntame esa historia. Pues fíjate que yo aquí crecí, bueno, no crecí mucho, pero... De Yucatán, así somos chapis. Y en ese entonces mi papá tenía el bar y aquí venían beisbolistas y pues hacían los grupos. Y esa vez no era un restaurante, pero sí se vendía comida. Los grupos venían y encargaban comida y mi mamá pues elaboraba comida, incluso contrató a algunas cocineras y un tiempo aquí venían beisbolistas, venían comerciantes y venían a comer también políticos. Tiempo después mi papá lo deja. Cuando yo retomo esto, pues pensé realmente en la comida y mi mamá vive, es un tesoro, pues es un tesoro, ella me ayuda, me orienta y me dijo, hijo, no sabes en lo que te vas a meter, la comida es algo muy serio. Y no, mamá, y empecé, me tiré al agua, muy difícil iniciar un negocio, un emprendimiento de cocina, y ya habíamos logrado avanzar, la pandemia hizo que perdiéramos personal. Y ahorita ya tenemos ya en la cocina 2 buenas cocineras, que no es fácil encontrarlas. Después de 10 cocineras que pasaron, nos quedamos con 2, 3, pero que tenemos ya un equipo en cocina importante. Y eso nos ha permitido ir pues incursionando en la gastronomía, cuidando. Ahora pues personalmente voy a Mérida, tengo una persona que me ayuda a hacer las compras, a escoger la calidad de todos los productos, del tomate, de la cebolla, del chile, de todos los ingredientes. Oye, Valerio, pero ¿sabes qué me está gustando esto que dijiste? De esas 2 señoras, 3 señoras que te apoyan. Comida de pueblo. Con la mano de pueblo que estamos acostumbrados los que vivimos en el interior del estado. Porque unos están en Mérida acostumbrados a un sabor y otros más, muchos más exigentes, los que están en los Exigentes. municipios. Mucho exigentes. Entonces, creo que hay que darle la oportunidad a que conozcan esta gastronomía. Le podría llamar gastronomía auténtica de pueblo, porque esa es la que la comes y dices, ma, esto me recuerda a mi abuela. ¿Es así o no es así? Sí, y miren, se merecen un reconocimiento los cocineros motuleños. Motul es cuna de cocineros importantes. ¿Por qué Motul? Yo creo que esta fusión, la influencia libanesa en la gastronomía
Y también el meteorito que hace 10,000 años cayó en Chicxulub, pero Chicxulub, en un área de 180 kilómetros impactó el meteorito. O sea, nos tocó a nosotros. Cocinó la tierra. Cocinó La tierra. Está Eso bueno. le dio un sazón diferente. Por eso la fibra de nequén es la fibra más resistente en el mundo. Por eso el chile habanero de Motul, de esta región, tiene un sazón diferente al de Tizimín, al de Peto. ¿Pica más? Con ganas, papá. Con ganas y el sazón, el sabor que tiene. Entonces heredamos una gastronomía en Motul. Tenemos muy buenos cocineros. Hay que reconocerlo, ¿no? Bueno, ¿qué más ejemplo de Purushon Kawich, no? Aquí está El Purushon. Puro Saiyajin. Pues sí, velo. Entonces, Motul es un polo gastronómico. es un polo Y gastronómico. debe ser explotado como tal, porque hoy en día conocemos al huevo motuleño, pero les quiero decir una cosa, bechitos. En una reunión que fui, dieron de desayunar trapo viejo. Lo comí y dije, qué rico está este producto. Porque existen dos tipos de trapo viejo. El trapo viejo que hiciste per se para, es decir, agarraste tu carne, la sancochaste y la deshebraste y la hiciste con huevo. Y el trapo viejo que proviene del chocolomo. El nach del El chocolomo. nach del chocolomo, mi vida. Entonces lo pruebo, yo que soy gordo y me gusta comer, dije, esto tiene algo especial, está muy bueno. Y enseguida pregunté, ¿quién lo hizo? Lo hizo Valerio. Te felicito. Y esto debería estar acá. Sí, ¿verdad? El trapo Esto viejo, debería sí, estar sí, acá. sí. Porque Usted es también verdad cocina. que el huevo motuleño es la insignia de esta ciudad, pero un buen trapo viejo como el que probé, ¿sabes? Tendría que estar acá. Y te puedo asegurar que van a haber filas a que prueben un buen trapo viejo. El que viene del nach del chocolomo. El que viene del nach del chocolomo, que es lo más importante. Así que... Y hablando un poquito sobre más del tema del negocio, ¿cómo ha sido la atracción de clientes? ¿Cómo el Museo del Béisbol de Motul le hace para atraer clientes? Y fíjate que ha sido una transformación gastronómica, porque eran comensales al inicio principalmente de perfil ancianitos, ejidatarios, albaniles, que fueron los que empezaron en el bar. Conforme fuimos ya avanzando en la gastronomía, empezamos a hacer campañas. Tenemos un equipo de marketing, de mercadotecnia, que salimos a volantear, estamos en redes sociales y principalmente también los amigos que vienen, consumen, nos recomiendan. Ya cada día tenemos ya turismo, yo le llamo turismo, al que viene de Cansacap, al que viene de Turismo Telchac, local. al que viene de Mérida, ¿sí? También viene turismo internacional, viene turismo nacional, vienen gente aquí de varios estados, ya empieza también, tenemos nuestra página, en las redes sociales nos manejamos, que era lo más importante, ¿no? Cómo tener presencia, y he aprendido algo últimamente, además de las redes sociales, que es aire, requerimos el volanteo. Redes sociales, es importante. Sí, pero el volanteo juega un papel importante a nivel de tierra. Todavía funciona el volanteo. Todavía funciona el volanteo. La promoción personalizada no se compara con la de aire, porque la de aire por ratos no sabes dónde llegas. En cambio, la promoción de tierra, del volanteo, tú vas a tu entorno inmediato. Y obviamente la calidad del producto hace que vayamos teniendo, cada día nos vaya recomendando la gente. Motul es una ciudad con mucha historia. La parte del turismo en Motul, ¿cómo se está viviendo? ¿Hay una tendencia a la alza? ¿Cómo observa los cambios que han habido, que pueden haber todavía más para mejor, esperemos, por el tema del turismo? Sin lugar a dudas, a raíz del surgimiento de la leyenda de los huevos motuleños, se impulsa a Motul, Evelia, mete jonrón, ¿no? Y sí, qué bueno. Yo digo, requerimos 20 Evelias. Esto ha hecho, y hay otros restaurantes que venden huevo motuleño, esto ha hecho que haya un creciente turismo en la ciudad, principalmente los fines de semana, pero todos los días ya hay turismo en Motul, y creo que estoy convencido que el Tren Maya va a permitirnos consolidar, hacer de Motul un destino gastronómico. Para eso requerimos más restaurantes, mejorar el servicio, que es muy importante, y para poder atender bien a esta gente que... Más emprendedores. Más emprendedores. ¿Tú sientes que Motul se está preparando para el boom turístico? Me refiero
¿están trabajando en la infraestructura necesaria para que un buen turista que pueda no solo traer su dinero en el día, sino también hacer pernocta, esté en Motul? Creo que estamos empezando, yo creo que hay gente que ya lo está entendiendo, hay tarea que tiene que hacer el comerciante, el emprendedor, y hay tarea que tiene que hacer el gobierno, la autoridad. En lo que compete a lo personal, al comerciante, pues sí necesitamos, por ejemplo, ahorita es evidente, ¿no? Poder usar tecnologías como cobrar por tarjeta, que aquí pocos lo hacen, en este local sí cobramos por tarjeta, poder también, obviamente el aire acondicionado, la modernización, los espacios limpios y modernos, ¿no? Que son importantes. Y también creo que en este proceso uno tiene que apostarle a la innovación de la comida, nuestra comida tradicional, o sea, cómo la modernizamos, conservando su esencia, pero haciéndola ya una comida gourmet, en este tenor de cosas, ¿no? Con los elementos, siguiendo las tendencias, pero que en Motul hagamos cosas propias, guisos propios, a partir de los que tenemos. Creo que ese es el O sea, reto. una nueva gastronomía local. Una nueva gastronomía. Pero a partir de la que existe, ¿no? Evolucionarla, mejorar cosas, entender procesos, porque pues el turismo viene y es exigente. Como por ejemplo, hablar inglés. De entrada. Son cosas, modernizar los sistemas administrativos. Hay que invertirle, es dinero, son procesos, pero es el camino. ¿Y la gente de Motul sí está abierta a que haya crecimiento, que vengan más turistas, etcétera? Empiezan a haber movimientos importantes, además de Belia, Eduardo Vidal está trabajando, Estrellita Morada igual están trabajando, hay otros lugares que están abriendo, hay un movimiento en Motul. Sí requerimos organizarnos, creo que ahí estamos cojeando un poco, requerimos como comerciantes organizarnos para compartir problemas y soluciones a esos problemas. Y también la autoridad tiene que organizarse, están haciendo lo suyo, ¿no? Y cuando hablo de la autoridad, no solamente del ayuntamiento, que tiene tarea, me refiero al propio gobierno del estado. Por ejemplo, los tres niveles y el gobierno federal. Un ejemplo es esta revista, esta leyenda. Ya vendimos 20,000 ejemplares. De hecho, en esta edición tú estás aquí. Está Yerli, está en su restaurante. Pero yo que digo, hay que hacer ahorita otros 20,000 ejemplares. Hay que hacerlo en inglés. Ma, está acá, mira. Está acá, sí. Creo que está gordo. No creo. No salió bien en la foto. Ma, mira eso. Está grosero el asunto. Muchacho. Se ve muy bien. Ve esto. Uy, está caliente. Calientito. Empanaditas tenemos aquí. Vean los bechitos bien servidos aquí en el museo. El Museo Del del Béisbol. Y justo, don Valerio, usted que sabe tanto de la historia, es cronista de Motul, ¿por qué Yucatán es un estado tan beisbolero? ¿Cómo es que Yucatán se hizo un estado tan beisbolero? Pues Yucatán, hay que decirlo, está al norte del país, estamos cerca Estamos de Estados al norte del país. Al norte del país, sí. Estamos cerca de Estados Unidos, el enequén en el siglo XIX fue la fibra más importante, el oro verde, y los hacendados motuleños llevaban a sus hijos a los internados en Estados Unidos para estudiar, donde el béisbol era parte de la currícula, de los estudios. Entonces venían los jóvenes pues con sus bates, sus mascotas, sus pelotas, y como es colectivo el béisbol no podían jugarlo solos, y en las haciendas jugaban con los ejidatarios, con los campesinos. Tuvieron que enseñarlos a jugar. Y empieza el béisbol realmente en las haciendas. Después viene a la ciudad. ¿Y desde qué época más o menos se juega béisbol en Yucatán? Los registros hablan de 1890, 1895. En 1904, ya formalmente, Felipe Carrillo Puerto forma el Club Motul y pide permiso para un juego de béisbol en la Alameda ya de manera formal. La Alameda es... En la Plaza Cívica actualmente, disculpa, sí, la Plaza Cívica, frente a la iglesia. ¿Tú piensas que
le falta al mundo conocer todo lo que en Motul es, porque lo conocemos como huevos motuleños, pero tenemos muy buenos beisbolistas, tenemos el gobernador que cambió muchas cosas en Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, pero también hay situaciones en la historia temprana como la monumental Avilés. Háblame un poco de eso. Pues bueno, yo creo que en Motul la tradición del teatro y de los toros se arraigó durante todo el siglo XX. Motul tuvo un circo-teatro y tuvo un teatro. Don Roque Avilés, a finales del siglo XX, 1980, pues con su iniciativa, con su peculio, crea la Plaza de Toros, construye la Plaza de Toros, que le da a Motul realmente una presencia en ese entonces muy importante, que se merece mejor futuro los toros, la Plaza de Toros. Creo que hay que utilizarla mejor para más eventos. Como más conciertos o algo, ¿no? Sí, o sea, diversificar tanto el espectáculo taurino como otro tipo de espectáculos que permitan aprovechar esta infraestructura. Y que eso sería como sucede cuando hay corridas, ¿no? Algo que llame a mucha atención y que al mismo momento haya derrama económico con todo el comercio. Que es muy importante. Motuleño, ¿no? Así es. Creo que, fíjate que es interesante. Hay una tarea muy grande de Motul y más que nada de los motuleños para poder dar el siguiente paso en el tema turístico. Falta, por ejemplo, ves a un Izamal que ya está muy adaptado al tema del turismo. Hace poco conocimos Valladolid. Por supuesto. Estos tipos están súper avanzados. También quizás es la cercanía con Tulum, la cercanía con Chichén Itzá, pero son personas muy avanzadas y tienen una particularidad. Están agrupados. Y al mismo tiempo un poco abandonados por el tema del gobierno. Fíjate esto, agrupados y un poco abandonados. Agrupados y abandonados. ¿Por qué? Porque cuando no tuvieron ese apoyo característico de yo te doy, yo te apoyo, tuvieron que sacar de sus bolsillos, creer en su proyecto y entonces avanzaron, pero están unidos. Yo creo que tengo el gusto de conocer Valladolid. Muchos comerciantes pues son amigos, que tienen restaurantes, que tienen hoteles. De hecho, pues yo fui secretario técnico de la Comisión de Comercio y Turismo en el Congreso del Estado, cuando estuvo Roger Alcocer como diputado, cuando estuvo Luis Alcocer. O sea, tengo una relación con ellos muy fuerte. Valladolid, de manera temprana, por su distancia a Mérida, de manera temprana, me refiero hace más de 40 años, evolucionaron. El desarrollo de Cancún los influenció, los jaló, aprendieron el turismo. Vallisoletanos se fueron al Caribe y empezaron también a tener contacto con el turismo. Eso hace que Valladolid tenga esa solidez, ese nivel de conciencia como comerciantes, como prestadores de servicios para organizarse, y que ellos rivalizaron con Mérida. Ellos también dijeron, rivalizaron con Mérida. Sí. Los comerciantes de Valladolid, cuando me cuentan la historia, decidieron un día ya no comprar en Mérida y se fueron a México, se fueron a Monterrey, se fueron a Guadalajara, y fue cuando empezaron a competir con precios con Mérida. Sí, pero parte de lo importante quizás que hoy en día vemos de Valladolid es que son muy consolidados en la conciencia el ciudadano promedio. Quizás el empresario podrá decir, a mí me interesan los turistas porque me dejan derrama económica, pero cuando los ciudadanos comprenden la naturaleza y la importancia del turismo es cuando avanzan. Y quiero darles un ejemplo. Un día ya fui de paseo a Oaxaca y me sorprendió ver mercados totalmente limpios, parecían plazas como las que conocemos en Mérida. Ver la adaptación que tiene la gente con el turismo, de sentirte en casa y sentirse seguro. Porque yo pensaba, voy a ir a Oaxaca y van a interrumpirme una calle, los maestros, ya las historias. Cuando llegas, otra cosa. Todos los saben baños, que es prioritario el turismo. Claro, porque es una fuente segura de ingresos. Pero eso que saben tiene que permear en toda la población, porque el turista es curioso. No lo puede llevar solo a lugares turísticos, se mueve por donde sea. Es importante que la población también adopte al turismo para que el turismo se sienta confortable y quiera regresar y recomendar. Fíjate que es muy importante lo que dices. Yo creo que en Motul
yo a través del noticiero La Voz de Motul empujo en el sentido de que esa cultura ciudadana, que es con el que se topa el turista, el que está en la calle, el vecino que está en la calle, debe de cambiar su actitud, de ser amable, de ser atento, de apoyar. Todos debemos hacerlo, incluso la autoridad, la policía misma, ¿no? O sea, debe de poder dar un buen servicio turístico a los visitantes. ¿Pero qué opina usted de esta corriente que se observa en algunas ciudades en donde ya no quieren más turismo? Y a veces es un poco comprensible, porque tal vez empuja un poco este tema de los precios o empuja un poco el tema de que ya se saturan los espacios. ¿Cómo poder conciliar entre esa visión de ya no más turismo porque por cualquier razón necesitamos más turismo porque es una fuente importante de negocios para el país? Yo creo que lo importante en el fomento del turismo es no crear empresas que den servicios, sino modernizar los servicios que tenemos para que el beneficio sea para los locales. O sea, el local se siente molesto porque se siente desplazado, pero por ejemplo aquí tenemos, imaginémonos, ¿no?, que los cocineros motuleños en el mercado y en otros lugares todos mejoren, a todos les vaya bien. Tenemos gremios muy importantes, tenemos tradiciones en los pueblos muy importantes. Si cada comunidad, si cada gremio, si cada grupo puede atender al turismo, puede ahora sí interactuar y beneficiarse económicamente, no es lo mismo que vaya un turista a un hotel de 5 estrellas a que vaya a una comisaría, a una tradición, a un chachaca, a un hetzmec, y que se hospede en una casa de paja. Son segmentos diferentes. Son segmentos diferentes. Entonces, es posible que en Copté, que en Uquí, que en Cachatá, algún vecino diga, pues mi casa la voy a rentar para el turismo. Pero como está, nada más le voy a poner tal vez detalles del clima, el internet, o sea, modernizarlo un poco, pero esencialmente... ¿Cómo podría el motuleño promedio beneficiarse de un posible boom turístico? Necesitamos aprender. Todos requerimos aprender, eso es permanente. Ahora sí, yo soy promotor de YouTube, porque hay muchos tutoriales. Totalmente de acuerdo. Podemos aprender a meserear, a cocinar, en fin. Oiga, don Valerio, usted que es historiador y cronista de la ciudad y aparte escribió La vida oculta de Felipe Carrillo Puerto. ¿Por qué Felipe Carrillo Puerto es un personaje tan importante en la historia de Yucatán, en la historia del país? ¿Qué es lo que lo hizo tan relevante? Propuso una política social. En ese sentido, luchó para liberar a los campesinos en las haciendas enequeneras, a los peones acasillados, así se les llamaba, lo mismo que hizo Zapata en Morelos, liberar a los campesinos. Esa fue una tarea importante de Felipe Carrillo Puerto y tenía un programa social para la educación, para las escuelas, para la salud, por supuesto liberar a los campesinos, para la producción, impulsó el deporte, el béisbol, era importante, lo hizo Felipe Carrillo Puerto, toda una política social, hizo una revolución, no con armas, sino con ideas, y cambió en ese proyecto, en ese proceso, en ese tiempo, en Motul y en Yucatán, surgieron ideas como pues, la educación racionalista, como la igualdad de las mujeres, el Congreso de Mujeres. Desde ese entonces salió la igualdad de las mujeres. Empezó, sí, ya. ¿Desde qué época fue más o menos? Estamos hablando prácticamente de 1910, 1915, 1920. Aquí, pues, Felipe Carrillo Puerto es importante. Y Elvia Carrillo Puerto, su hermana, también es importante. La familia Carrillo Puerto estaba Acrelio, Edesio, Benjamín, Wilfrido, Heraclio. Era una familia que participaba en la política. Entonces ellos eran de aquí de Motul. De aquí de Motul, sí. ¿Tú crees que hace falta que los motuleños, si hablamos de todos los motuleños, no solo digan, me siento orgulloso de ser motuleño por ser motuleño, sino saber su historia de por qué, de cuántas cosas surgieron en Motul y cuántas cosas podrían surgir si existe más unidad? Es importante el conocimiento de la historia porque nos permite tomar conciencia del valor que tienen las cosas, en este caso de Motul.
Por ejemplo, hay algunas ciudades que dicen que, yo digo, Motul es la cuna del socialismo y Motul es la cuna del mestizaje. El mestizaje es un proceso que se dio entre españoles y mayas, y aquí en Motul se escribió en el siglo XVI el diccionario calepino de Motul. El diccionario calepino, cuando llegan los frailes a Yucatán, una de sus primeras tareas fue pues realmente aprender la lengua maya, y los curas en las parroquias hacían sus apuntes del significado de las palabras mayas y empezaron a hacer sus primeros borradores, sus primeros diccionarios. Francisco de Ciudad Real en 1582 viene a hacer un informe para 1582. Estamos hablando de la época de la colonización. De la colonización viene a hacer un informe y él recoge los diccionarios de las parroquias de la región. Aquí en el convento de Motul se los reúne los documentos y los integra. Ese documento es el diccionario calepino de Motul. Un diccionario es un testimonio de no solamente del idioma, sino de la cultura misma, ahora sí, de la filosofía, de la cosmovisión de un pueblo. Entonces, aquí en Motul surge el diccionario calepino de Motul, que es el único de su tiempo, y fusiona la cultura maya y la cultura española. Te voy a platicar algo. Fíjate qué importante esto que mencionas y qué falta de... No lo sabemos explotar, te va. En una ocasión estuve por ahí en Zacatecas y estos chavos hacían un tour que te cobraban para contarte sobre la historia de algún suceso, pero de historia temprana, ni siquiera lejana, temprana. Es decir, en esta calle estuvieron los que fueron asesinados, tal cosa, y ahí te vas a escuchar la historia y pagas. Cuando hechos realmente importantes sucedieron en Motul y que no estamos haciendo un tour para que la gente supiera esta información y que pudiera saber aquí sucedió, cuántas cosas históricas tiene Motul que vale la pena que el turismo sepa, que los motuleños sepan, que México sepa, y de que puedes hacer un pequeño tour con esa información, porque existe mucha gente que le gusta. Noche de leyendas. Una noche de leyendas, ¿no? O sea, decir esto que nos acabas de mencionar, cuántas cosas sucedieron en las calles, en las esquinas de Motul. Esta familia de Felipe Carrillo Puerto, qué importancia tuvo para lo que hoy en día conocemos, y quizás no lo estamos explotando. Nos estamos yendo solo por el tema del buen motuleño, pero Motul es más que eso. Mucho más. Sí, fíjate que como el ferrocarril, en ese entonces, que es así viene, así llega, así documento. Justiniano Carrillo Pasos, el papá de Felipe Carrillo Puerto, fue capitán en Tijosuco del ejército de Francisco Cantón. Francisco Cantón tuvo la concesión del tren Mérida-Valladolid y para su construcción viene aquí Justiniano Carrillo Pasos a abrir una ferretería para surtir la construcción del tren del Tixocop aquí a Motul, y de Motul a lo que seguía, a Temax y todo el oriente. Entonces el tren juega un papel importante. Curiosamente, resurge el huevo motuleño, resurge el tema de Carrillo Puerto. El 3 de enero viene Andrés Manuel López Obrador a rendirle honor precisamente a Felipe Carrillo Puerto, y también regresa el tren. No se cierran los ciclos. Regresa el tren. Pero no estamos como que cerrando el ciclo comercial, dándole cómo lo hacemos para que la gente venga. Sí, yo creo que ahí dos cosas tenemos que trabajar. Uno, cómo nos preparamos para atender un turismo, ¿no? Mejorar la oferta. Mejorar la oferta, sin perder de vista también que podemos producir para exportar. O sea, podemos producir cosas. Aquí se exportaba el enequén, y Motul tiene un potencial también en el campo. No hay que perderlo de vista. Hay que desarrollar, innovar, emprender en el campo, que vale la pena. ¿Y cuál sería la clave para que jóvenes de aquí mismo de Motul puedan emprender? Ahora sí, yo creo que está en nosotros, en lo que hacen ustedes, ¿no? Fomentar
promover, El emprendimiento. concientizar el emprendimiento, que ellos entiendan de que hoy puedes no tener incluso una carrera universitaria. Se requiere solamente tener la decisión de hacer algo, hacerlo bien, desde cualquier producto. Entonces, creo que nos compete a todos fomentar esta cultura de emprendimiento. Ahora que mencionas el tema, no se necesita una carrera universitaria, me viene a mi mente un chocoshish. Cuéntame un poco la historia de chocoshish. Pues es gente que en esos años, y como muchos como Chocoshish, que no tuvieron estudios formales, aprendieron a leer y escribir, pero eran hombres de trabajo, hombres dedicados realmente a emprender, a trabajar, que lograron acumular no solamente conocimientos, sino riqueza y generar realmente Don Roque, por ejemplo, que es una historia, un hombre controvertido. Otro de esa época está Don Fido Baselis. Don Fido Baselis. Un personaje. Qué maravilla del señor. Fíjate que las veces que pude platicar con él, nunca dejaba de contarme la misma historia que me fascinaba. Cuando vino de Cansacap en bicicleta, porque vino a hacer riqueza a Motul. Tenía claro el señor lo que iba a hacer y lo logró. ¿Cuántos permisos de cantina, hoteles? Incluso un momento me pareció que llegó una edición limitada con la cerveza y su nombre. Sí. Realmente Don Fido es un personaje en la región de Motul y en su historia. ¿Y cuál ha sido uno de los principales retos que a lo mejor usted se ha encontrado en toda su experiencia, en todo su camino de emprendimiento, de abrir este museo del béisbol aquí en Motul? ¿Cuáles serían los retos que le han enseñado más? Fíjate que yo ahora comparto de que en mi vida he tenido que aprender a hacer muchas cosas y el destino me trajo aquí al bar, pero ahora me obliga a aprender a cocinar. Tengo que aprender, estoy aprendiendo a cocinar. De manera tardía aprendí la música. Hace 2-3 años empecé, ya soy aprendiz de músico, lo disfruto mucho. Y ahora creo que el reto es que yo aprenda a cocinar. Sé dirigir, pero si no cocino, para que yo pueda ir subiendo de calidad, vigilando el negocio, pero así como tú ya cocinas, yo tengo que tomar tus cursos. Ahí están. Está fácil. Sí, pero pues solo lo haces y lo comes. Si no pasa Está esta bueno. boca, algo está mal. Lo vuelves a hacer. Sí, y lo vuelves a hacer, lo repites. Sabes, Valeria, a mí me da mucho gusto platicar contigo porque siempre te vis un hombre feliz y siempre con un proyecto más. ¿Qué viene para Valerio? Yo creo 2024, ¿cuál es el reto? Yo siento que en el caso aquí de Motul, y lo que tú dijiste, ¿cuál es un reto para Motul? Yo empecé con la lucha de unir, hicimos la leyenda de los huevos motuleños, primero con Siquef y con Evelia, después apareces tú, te incluimos, incluso apareció Julio Vargas, se había empezado a vender huevos motuleños en el cenote, ahorita ya somos varios, estamos obligados a sentarnos, o sea, y superar las diferencias que tenemos personales, de intereses de negocios, para hacer alguna promoción juntos de Motul. Si logramos unirnos, incluso a Siquef de decirle, vete, eso vemos lo mismo, y vamos a participar. Claro. En Invertir. todos los sentidos vamos a invertir y que el gobierno nos ayude a invertir, tanto el gobierno municipal como el estatal. Decir, vamos a hacer ahorita la edición de la leyenda de los huevos motuleños en inglés y vamos a hacer 10,000 ejemplares y vamos a llevarlo a todos los La Feria hoteles del de Huevo. Mérida, la feria del huevo, pero hacerla bien. O sea, eso es el reto que tenemos que entrarle ahora, ¿sí, no? Sería muy importante ahora. Fíjate que ahora que nombraron a Motul como pueblo mágico, veo muchos cambios físicos y otra actitud del empresariado. Cuéntame, ¿tú cómo lo estás viendo? Convencido de que ya hay se asumió en el 2017, Vicente Juan me invita a elaborar un documento para la propuesta para Motul Pueblo Mágico. Y recuerdo que hago un escrito y lo empiezo a publicar y la gente se resistía mucho. Qué bueno que al final ya se dio el nombramiento. Qué bueno que la gente lo está entendiendo, que está empezando a ver el potencial que tiene de vendernos como pueblo mágico.
Hay cambios, sí, qué bueno también, pero hay mucha tarea por hacer todavía. ¿Existe un comité de pueblo mágico en Motul? Se formó un comité de pueblo mágico, era un requisito que ese comité se debe reactivar, pero se formó un comité que no está ahorita activo. Una de las cosas que a veces siento, no sé si tú opinas lo mismo, que me doy cuenta, no lo sé, dame tu opinión, que el tema es que cuando se unen, en vez de llevar el sentido o la bandera de lo que deben estar peleando, lo hacen política y entonces traen a todos, se pelean. Fíjate que tenemos que superar eso que tú dices. Hay muchos, la gente quiere triunfar, pero a base de la derrota del otro. Y no puede ser así. Tenemos que desearnos el bien. Yo que digo, a Morena le debe ir bien, al PRI le debe ir bien, al PAN le debe ir bien. Si a todos nos va bien, a Motul le va bien. O sea, esa es una nueva mística que debemos de promover, igual en el comercio. Mientras mejor todos podamos servir, nos ayudamos. Bien, aquí un cliente está buscando algo, yo no tengo ese producto. Sí, mira, fulanito lo tiene bien. Anda, es más, le hablo, te van a atender. Eso debemos Colaborar en vez de colaborar. guerra. Claro, Sí. porque por ejemplo, ¿por qué iba al punto anterior? Fíjate, si existe un comité o debería existir un comité de pueblo mágico, es hacer la labor, es una campaña permanente, años y años y años. Por ejemplo, que este comité tenga clara los alcances a donde se puede llegar con el pueblo mágico para llevarlo a las escuelas, que las nuevas generaciones empiecen a entender los beneficios, pero también los compromisos, para que las próximas generaciones estén y ya salgan educados para el turismo. La derrama económica del turismo es una de las más grandes que tiene el país y que hace el boom en cualquier lugar que llegue. Trae sus retos y sus problemas, como todo crecimiento económico. Pero si no hacemos la labor de concientización en los diferentes grupos sociales que hay en la ciudad, pues va a tardar más en que lo entiendan o lo malentiendan. Sí. Va a haber más oportunidad a que digan, no, nos va a traer problemas porque en Cisal todos están peleando porque no quieren. O sí nos va a traer dinero en directo solo porque ya somos pueblo mágico. No, acá hay un trabajo detrás. Tenemos que sentarnos, platicar cuáles son los alcances, hacer quizás una línea de tiempo que pase incluso los periodos de un presidente y que sea permanente, independientemente de quién llegue y de qué partido sea el que llegue. Debe haber un comité permanente que le vaya informando a las nuevas autoridades en qué parte del proyecto se está yendo, sin que suceda esto clásico que le ha pasado a este país, de que empieza a construir y llega el siguiente y lo bota, y yo voy a construir el mío y llega el siguiente y lo bota, y pasan los años y nunca se construyó nada. Indudablemente, tenemos que dar ese salto, ese paso, para que como comerciantes, como prestadores de servicios, formemos el comité nosotros y busquemos que el gobierno, y los que vengan, nos reconozcan y nos apoyen. Lo que ya tiene Valladolid, este nivel de organización. Que parte del empresariado, Sí. que parte del ciudadano y no de la autoridad Ajá. política. Así. Eso tenemos que hacer. Por eso digo, tenemos que superar esas diferencias absurdas, porque somos amigos, al final todos somos conciudadanos, y yo siempre he dicho, no se requiere una Evelia, hay una Evelia, se requieren 20 Evelias para que en Motul... Es importante mejorar la calidad de la oferta, quizás, por ejemplo, un corredor gastronómico motuleño. Sí. ¿Pudiera ser? ¿O Podría cómo ser. más podríamos imaginar que se puede mejorar la oferta de servicios? Y yo estoy convencido que cada cocinero debe de evolucionar y debemos de ayudarlo. Si nos organizamos, ¿no? Tenemos que juntos decir, mira, pues y con el apoyo del gobierno, porque también se requiere financiamiento. O sea, indudablemente uno tiene que invertir dinero y se requiere el apoyo, pero creo que yo me refiero, cuando hablo de Motul, pienso en los que venden comida en el mercado, pienso en los que tienen sus fondas, pienso en los que ya están en el oficio, pero que deben de crecer y todos podemos crecer.
Es un proceso gradual. Se puede hacer negocios en los municipios de Yucatán. Motul es un ejemplo. Sí. Sí. Y lo fundamental, Bechitos, lo que dice acá Valerio, y lo dice una canción, si nos ponemos de acuerdo, chupamos todos. Y que aparte hay música aquí en vivo. Hay música en vivo, si nos organizamos, chupamos todos. Así es. Esto es lo que hay que hacer. ¿Sí? Mientras no demos ese paso, todo va a ser más lento. No digo que no va a suceder, va a ser lento. Pero quizás incluso faltaría decirle a los empresarios motuleños, háganse un comité y vayan a ver qué está haciendo Valladolid. Háganse un comité y váyanse a ver qué está haciendo Oaxaca. Háganse un comité y vayan a ver qué están haciendo otras partes de Yucatán o el país para saber qué es lo que deben hacer o incluso jalarlos a ellos y sentarse, cuéntame la historia para que los errores que cometieron no los cometamos y vayamos más rápido, porque es importante, imperante de que lo entendamos pronto para que lo aprovechemos bien. ¿Qué es importante? ¿Y usted que es cronista de la ciudad, me quedé un poco picado con el tema, ¿qué otra historia poco conocida quizás haya aquí en Motul que pudiera ser interesante, que se pueda tal vez explotar en un tema turístico o simplemente para saber un poquito más de la historia de Motul? Yo creo que una parte que es parte de la historia de Yucatán, en 1848 estalla la Guerra de Castas. Sí, claro. Y este fenómeno que afecta al oriente y al sur del estado, las ciudades ahí son prácticamente avasalladas, y de ahí vienen las familias. Justiniano Carrillo viene de Sotuta y vienen huyendo de la guerra. Vienen huyendo de la guerra. Interesante. Y llegan a Motul, y no había en Motul, por las tierras, no había maíz, no había lo que tenía para la caña de azúcar que se sembraba en el sur. Entonces es cuando surge y se desarrolla el Enequén. ¿De allá viene el origen? No. Los migrantes que vienen del sur y del oriente y del centro, así como Sotuta y Axcabá, vienen a Motul, buscan qué hacer, cómo sobrevivir, un emprendimiento, y domestican el enequén. Y existía el enequén desde la época maya, pero era silvestre y no se usaba de manera industrial. No se veía como un negocio en sí, sí como algo que te pudiera dar que vender y comer. ¿Estamos bien? Sí. Y las crónicas de esos años hablan cómo empiezan a hacerse los primeros cultivos y empieza a domesticarse el enequén. Que es algo aquí en Motul empezó. Aquí en Motul empezó. El oro verde. El centro de la zona enequenera, aquí empezó. Y estas personas son los que empiezan esto. Obviamente los campos, los Palma, que fueron de las familias, los Puertos, de las familias más importantes de Motul. Y hay crónicas donde se narra este proceso de domesticación. 1848 más o menos. La Guerra de Castas. Y el enequén empieza a surgir ya en 1860. Hay los reportes de los primeros sembradíos. Y Motul, de ser un pueblo, en unos años pasa a villa, 1860, y en unos años más pasa a ciudad, 1872. O sea, en un proceso de 20 años se da el crecimiento, el desarrollo de la industria enequenera, y Motul crece. Y de aquí surge el modelo de la hacienda, que de repente hay haciendas en todo el estado. La hacienda es una unidad económica que se dominó en México, en todo Yucatán. Habían diferentes tipos de hacienda: la hacienda ganadera, la hacienda también pues que combinaba tanto pues el ganado con otros cultivos. Bueno, es que hay haciendas en todo el país, ¿no? En todo el país y en el oriente. Aquí surge el modelo de hacienda enequenera, que requiere una infraestructura diferente a, por ejemplo, una hacienda ganadera. Que mandaban traer unas maquinarias de otras partes del mundo para que pudieran hacer el trabajo de desfibrar. Entonces, toda una industria se desarrolla en torno al enequén y Motul se vuelve el epicentro. Es el epicentro. Sí. Bechito, ya lo vieron, tan importante los motuleños. Oye, pero vamos a pasar a otra parte.
Hace poco mencionaba sobre esto que se hizo, creo que la iglesia para El Calepino de Motul. El Calepino de Motul. El diccionario. Esto me lleva a preguntarte un poco más sobre la historia de la iglesia y exconvento de San Juan Bautista que tenemos en Motul. ¿Desde cuántos años y qué ha sucedido allá? Pues fíjate que, bueno, en 1860 empieza la construcción. Dura también la construcción como de muchas iglesias, hablamos cerca de 80 años. O sea, 80 años dura la construcción de la iglesia. De la iglesia principal. Sí. Obviamente empezó como empezaron todas las iglesias, como la capilla de indios, ¿sí? Que era probablemente de enramada, ¿sí? Cuando uno va a la iglesia, en el frente se ve el arco de piedra de esa época. Y empezaban la capilla de indios y primero fueron los conventos, porque realmente en esa época eran frailes quienes vinieron y vivían en el convento. ¿Y eso de qué época estamos hablando? 1800, en la conquista, 1860, de ahí empieza este proceso. Motul fue cabecera de doctrina, como sigue siendo. Ah, ya lo Mucha vieron. historia en Motul. Mucha historia. Y no lo estamos aprovechando. Así es. Historia pasada, pero también tenemos historia actual. Aquí, por ejemplo, en el Museo del Béisbol, de ser una cantina tradicional, hoy nos hemos modernizado y tenemos de guisos tradicionales a guisos ya como las hamburguesas, los snacks, y muchos jóvenes vienen en las tardes, en las noches, a disfrutar un ambiente diferente. Ah, Y esta música. de con todo una tipo. trova, o sea, digo... Trova. Se la pasan tiene- bien. El amigo arma su equipo, se pone a tocar, a cantar. Es una maravilla. Acá vienes, te la pasas bien. Disfrutar la vida, que Hay es lo más clima, importante. Pues hay sí. buena cheva, fría, buena música, música en vivo. Y lo mejor es que aquí todos se conocen. Es una ventaja. Sí. Lo mejor o... No, lo mejor, bueno, es que ¿qué vas a hacer si todos se conocen? Pero me refiero que llegas a un lugar agradable donde saludas a los amigos y todo y a veces recuerdan. Solamente Y cuando viene la feria de amistoso. Motul, los que vienen de otros lados se vuelven a mirar. Entonces es una cosa maravillosa. Y acá sucede. ¿Algo más que con lo que desee cerrar, don Valerio? Excelente. Pues agradecerles a ustedes realmente y Gracias. reconocer el trabajo que están haciendo. Yerli, te felicito, les felicito, porque este proyecto de cocina yucateca para hombres, pues está marcando historia, porque están documentando ustedes algo que ya se hizo, pero de manera escrita. Ahora tenemos que documentar de manera digital en lo moderno. Y ustedes son pioneros, creo que son los que más recetas han recogido. Y no solamente recetas, sino procesos, realmente modos de preparación. Son mis felicitaciones a ustedes, a ti, Yerli, porque siga tu éxito allá en Purushon Kawich, en tus restaurantes, en Mérida. Hace rato que nos conocemos y que, pues, la verdad, ayudarnos es lo más importante, compartir es lo más importante. Y a los motuleños que van a Mérida, tienen que ir a Purushon Kawich, a probar los guisos sabrosos que ahí pues podemos disfrutar, sobre todo el huevo motuleño. Así es que les invito, y cuando vengan a Motul, vengan al Museo del Béisbol, miren, la van a pasar muy bien, y total, al final se trata de vivir y disfrutar la vida. Excelente. Nos vemos entonces, bechitos. Me dio mucho gusto haber estado con el amigo Valerio Buenfil. De verdad, yo les invito, cuando vengan a Motul, Motul no solo son huevos motuleños, es la insignia, pero hay mucho más. Y si podemos mencionar, tienen infinidad de lugares de cómo comer bien, pero si se trata de convivir, comer, pasártela con buena música, el Museo del Béisbol con el amigo Valerio Buenfil es la opción. A partir del mediodía, aunque el servicio empieza de 9 a 9. De comida. Y Y al mediodía viene la música. Simplemente quiero agradecer a don Valerio por toda la clase de historia, es una enciclopedia andante, y para también agradecer a la gente aquí de Motul que nos ha recibido muy bien. Y pues queda visitar Yucatán, queda recorrer los estados, conocer un poquito más de la historia. Y si tú te quedaste hasta aquí, quiero agradecerte, déjate un comentario para saber tu opinión, comparte esta transmisión, dale like y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!